Panelistas del gobierno del domingo. ¿Qué corona tiene César Monge para tener programas de radio y televisión y salir al mismo tiempo entrevistado por otros canales y medios de comunicación? Este es el tipo de ejemplo de la injusticia de nuestra sociedad, donde se privilegia al chévere sobre el resto de nosotros. Además, estoy seguro que, contrario a lo que se proclama, mi mensaje solo por ser en contra no será puesto en pantalla, demostrando esa falta de tolerancia y libertad que él mismo reclama del gobierno, dice Jaime Falqueja, a quien le ponemos su mensaje para que no diga que lo vetamos injustamente. Creo que tenemos un mensaje más. Ahí está, señores panelistas. El domingo pasado, en su programa El Gobierno del Domingo, los panelistas de la oposición aducían que nuestro gobierno de Rafael Correa atacaba al activista Carlos Vera impidiendo la libre expresión. Qué ironía de la vida, o sea, quiere decir que solo el activista Vera sí puede atacar al gobierno. Lo que no entiendo es cómo usted, como panelista, no les hace reflexionar a que también el gobierno tiene derecho a responder a los atacantes. Con el derecho de la libre expresión, solicito pasar en su programa El Gobierno del Domingo, dirigido por usted, este mensaje. Estaré pendiente, ahí está su mensaje, Ricardo Bautista, que nos escribe al Gobierno del Domingo. Y nosotros regresamos a la segunda pregunta del día de hoy. A propósito, estamos siendo retransmitidos por Radio Fuego, Radio Tropicana, Radio Atalaya y CRE, a quien les agradecemos a propósito por llevar nuestra voz a muchos lugares donde no siempre la televisión llega. Vámonos al segundo tema del día, y es la renuncia de Betty y los insultos de traición. Veamos este collage y regresamos a la mesa de debate. Fundadora desde el 2005 del actual movimiento de gobierno, ella decidió abandonarlo. Les he anunciado mi decisión de separarme oficialmente de la bancada del país. Dice que lo hace para defender la Constitución de Montecristi a su criterio, hoy amenazada por la consulta popular del régimen. Sostiene que las preguntas para modificar la nueva estructura judicial son muy críticas. Y ese alguien es el fiscal Washington Pesantes, que es el autor de las preguntas cuarta y quinta. Para Betty Amores, la Corte Constitucional no puede calificar, según dice, ese tipo de preguntas, porque además son reformas y no simples enmiendas, tal como plantea el proyecto de gobierno. Aquí en la Asamblea, Betty Amores simplemente queda como asambleísta independiente. ¿Y cómo le iba a sorprender al presidente la partida de Betty Amores del bloque oficialista, si él mismo había pedido que la echen? Hace varios meses yo pedí al bloque que separe a dos asambleístas, por incompetentes, por oportunistas. Fernando González, lo cual se dio, y Betty Amores, que lamentablemente no se dio. Y ahora que no está, no solo que le parece bueno, sino que incluso le resulta un alivio. Qué bueno, porque realmente era algo insoportable, que en todo era no, todo parecía enemiga del presidente. O sea, todo lo que se quiera ir es el momento. Sabemos que toda revolución tiene traidores, y la hora de la verdad, cuando tenemos que jugárnoslas enteros, vemos quién es quién. Bueno, yo creo que el asambleísta Amores debe tener algún tipo de desequilibrio que le hace atropellar la verdad. Y si no, quedaría solamente como una declaración loca, por decirlo menos. Yo creo que lo que debe hacer el asambleísta Amores, en vez de estar haciendo ese tipo de declaraciones, es renunciar a su condición de asambleísta y hacer una oposición digna y seria, y no utilizar esa inmunidad para decir cualquier cosa. La señora asambleísta está totalmente equivocada, o sus servicios de espionaje o inteligencia le han fracasado. En política, las organizaciones políticas se fortalecen cuando salen las personas oportunistas y las personas que no son coherentes. Con este antecedente, la pregunta que planteamos aquí es si actuó correctamente Betty Amores, pues sus diferencias y decisiones están sustentadas en una violación constitucional, que algunos argumentan traición a la misma revolución, o tiene razón el régimen y la salida de Betty Amores fortalece Alianza País, como dijo el gobierno, porque está loca, porque es esquizofrénica, porque es oportunista, porque es traidora, porque odia al presidente y todo lo demás que hemos escuchado. ¿Quién tiene razón aquí, Rosana? Yo no voy a ser juez de la razón, ni de la moral, ni de las buenas costumbres. Imposible creer que voy a tener el atrevimiento de calificar ni correcta ni incorrectamente la actuación de cualquier compañero. Yo lamento muchísimo, nos duele, nos va a seguir doliendo y seguiremos considerando a Betty como una compañera.
Ahora, tiene su legítimo derecho a retirarse en un momento en donde la consulta, por supuesto, crea un contraste muy difícil de asimilar dentro del bloque. Sin embargo, yo considero que es importante quedarse, que es importante continuar dando la pelea aquí adentro, a pesar de que la consulta puede resultar difícil en muchísimos de los aspectos, pero también es necesario tener en cuenta qué es lo que está enfrentando el gobierno y si es que acaso estamos resignando algunos de los principios básicos de este gobierno, que son finalmente los de nuestras Pero ¿cómo se va a convicciones. quedar Betty cuando el propio presidente había dicho que la voten y además están diciendo que es oportunista, que es traidora, que está loca, que es esquizofrénica? No fortalece a Alianza País el hecho de que ella salga, si es que el gobierno dice todo esto de ella. No, nosotros, eso es lo que yo te mencionaba, nosotros lamentamos y nos duele, y no debe estar permitido calificar o descalificar a los compañeros, y nadie puede tener el atrevimiento, ningún otro funcionario, a partir de lo que ha dicho el presidente, puede descalificar o caer en eso contra una compañera, además contra una militante como Betty Amores. Ha dicho claramente, no se va a la oposición, no se trata de hacer, y eso da muestra de su dignidad y también de su valor, no se trata desde ahora desde el otro lado votar en contra o aliarse a la oposición o estar con Sociedad Patriótica, claro. Nunca, ni de lejos ese ha sido el contenido de sus ¿Será declaraciones. consecuente a lo que ella cree? Así es. Como debe actuar la gente de bien. Ha sido muy crítica y creo que la crítica tiene que ser hoy más que nunca también valorada dentro de este proceso. Hecho el punto. Enrique Herrería, tú que conoces a Betty, ¿cuál es tu opinión de esto? Tanto a Rosana como a Virgilio les consta que al interior de los debates de la Asamblea Nacional, en el Pleno de la Asamblea Nacional, Betty Amores ha sido muy crítica con respecto de las posturas de nosotros, de Madera de Guerrero, pero por supuesto ha sido una crítica de altura, una crítica ideológica, racional, que no la compartimos nosotros, pero eso es una demostración de su lealtad con un proyecto político en el que ella cree. Nosotros pensamos equivocados, pero que ella cree. Pero el presidente de la República... O creía. El presidente de la República cree que ese proyecto, reitero, está encarnado solamente en su persona y solamente acepta una actitud subordinada. Por ejemplo, hay un asambleísta de Alianza País que siempre reitera, yo voto según me dice el presidente de la República, que es mi líder. Otro asambleísta de Alianza País... lo dice en la televisión. Lo ha dicho en la televisión. Sí. Otro asambleísta de Alianza País que graba las conversaciones entre los propios asambleístas de Alianza País para hacerle conocer al presidente de la República cuáles son los que no obedecen fielmente las instrucciones que ¿Esto se dan. existe realmente? Eso lo hace. Estamos hablando del vicepresidente de la Asamblea, estamos hablando de Orlando Palchán, que lo hizo en Montecristi y lo sigue haciendo, y eso lo saben en Alianza País. Por lo tanto, el presidente de la República lo que entiende, que en el caso de Fernando González, el gravísimo defecto de Fernando González, asambleísta de Tungurahua por Alianza País, es haber denunciado que en el Ministerio de Obras Públicas se estaban robando la plata de los ecuatorianos. Por eso es que Correa dice, sáquelo. Y en el caso de Betty Amores, cuando dice que el presidente de la República está rompiendo la Constitución, llamando una consulta constitucional para la que él no tiene atribuciones, por eso se tienen que ir. Y no serán los últimos que se vayan, con toda seguridad, más allá de ruptura de los 25, habrán otros más que llegarán un momento de una crisis grave de Correa, por haber roto la Constitución, que empezará a buscar a tirios y troyanos para cortarles cabezas. Virgilio, a propósito, esta estrategia de descalificar a la persona que decidió salir, como para decir aquí no pasa nada, no fue una mala idea porque lo que sucedió fue un boomerang que ocasionó ahora que no solamente sea Betty Amores y los otros dos asambleístas que supuestamente iban a salir, sino también todo ruptura de los 25. ¿No hubo aquí un error al arremeter contra ella en vez de alguna manera como estrategia política decir, bueno, si se fue que se vaya, discrepó y chao? ¿Se equivocó el gobierno aquí o no? Yo creo que es fundamental distinguir efectivamente los casos y los comportamientos. En el caso de Betty Amores, en el caso de María Paula, incluso yo diría del propio César Gracia, son compañeros que en gran parte de este proceso han sido absolutamente consecuentes y no solo mirando en el pasado, van a seguir siendo coherentes con el proceso. La propia Betty Amores el día jueves votó con nosotros, igual que María Paula, por la censura, por ejemplo, de la ex superintendente de bancos, a pesar de que había anunciado públicamente ya su salida. Entonces, creo yo que más allá de estas pasiones que a veces nos puede tener la política, y que es una cosa importante en la política no nos puede envilecer, porque si nos envilece la política, nos hace perder este sentido humano que es fundamental. Más allá de estas pasiones, que son explicables, que son lógicas, tenemos que volver a recuperar el sentido de que aquí, más allá de nosotros, también hay personas que pueden aportar en el cambio. ¿Pero tú crees que es lógico, Virgilio, que una persona, como tú dices, que estuvo en tu partido desde el principio, que se la jugó por ti,
¿Tú crees que es lógico que alguien salga a desprestigiarla y a tirarle lodo encima de esa manera? Yo honestamente ahí discrepo. Yo no creo que es lógico. Yo creo que habla muy mal de quien ostenta el poder, porque, digamos, si alguien discrepa contigo después de haber caminado y luchado contigo por tanto tiempo, bueno, lo dejas ir y que se vaya, pero atacarlo de esta manera creo que es un error. Mire, yo no creo, además, que estas personas o que estos compañeros, y yo les digo compañeros y amigos, ¿sí? sean traidores, ni que tampoco ahora vayan a ir a votar con la oposición, ni que tampoco se hayan pasado de lado. No, creo que en este momento ellos consideran que algunas de las preguntas están en contra de sus principios y de lo que han defendido. Y eso creo que es legítimo, pero al mismo tiempo quiero decir, esto va a pasar, esto va a pasar. La consulta la dirimirá el pueblo ecuatoriano, que es el legítimo mandante. Y después de eso, creo yo que hay que pensar en la posibilidad de rearticular con todos aquellos sectores que queremos el cambio. Un proceso, lo veo difícil al paso un proceso no se puede valorar o tirar a la basura porque en una u otra cosa uno no esté de acuerdo. Yo también puedo tener diferencias en varias cosas, pero cuando miro de manera global lo que se está haciendo por el cambio y la transformación de este país, yo creo en país y creo en el presidente. Hecho tu punto, ¿cuánto se debilita desde tu punto de vista? Tú estás del otro lado de la orilla, Andrés Roche, y estos son contendores políticos, ¿no? En el buen sentido de la palabra contendor. ¿Cuánto crees tú que se debilita tu contendor con estas salidas? Como Betty Amores es una mujer coherente, no creo que se debilite porque, como lo dijo Virgilio, terminará votando con Alianza País en lo que corresponde a cosas sensatas que a la visión de ella corresponden también. Yo me imagino que, por ejemplo, si hoy pasan la ley de tránsito que favorece a Ricardo Antón y a los transportistas, seguramente Betty Amores no votaría por esa ley. Pero bueno, esa es otra discusión. Yo creo que la integridad del servidor público se mide en esa coherencia que tiene que haber entre lo que se hace con lo que se piensa. Eso es lo lógico y ese es el buen servidor público. A mí me preocupa ver por el país que quien dirige o conduce el país, que es el presidente de la República, hoy se identifica más con Chesnarda Fernández que con Betty Amores. Es ahí la incoherencia, pues, ¿no? Debe haber algo está fallando, o que un burgués revolucionario sea el jefe de bloque de Alianza País. Esas son las incoherencias que yo quisiera que Virgilio y Rosana me expliquen, porque son incoherencias que no tienen ninguna sindéresis. No sabía que había burgueses revolucionarios, pero si tú lo dices debes conocer a Debe ahí buscar la traición de la revolución. Ahora, ella debe dejar la curul, que es lo que sugiere Fernando Alvarado, dice... Yo pienso que no, Fernando Alvarado, él podría abandonar el cargo que no le pertenece en el momento que el presidente le pide la renuncia, porque él es un funcionario puesto a dedo. Ella es puesta por el pueblo y por lo tanto tiene que cumplir sus funciones que el pueblo le ha asignado. Ella tiene formas en las cuales puede retirarse, sí, que la gente le revoque el mandato bajo una motivación clara, un acto de corrupción, que no es el caso, o que incumpla sus planes propuestos de trabajo legislativo, que no es el caso. Hecho el punto, entonces a tu criterio no, ella debe quedarse, no tiene que dejar el curul, porque si ella tendría el curul no pertenece al presidente de la República, además si es que, pertenece al pueblo ecuatoriano. Si es que ella tuviese que dejar la curul, lo mismo tendrían que hacer los de ruptura de los 25 y entonces, digamos, sería una cuestión masiva. Es que bajo la incoherencia del presidente a lo mejor se siente más contento con alternos desconocidos. Bueno, ya veremos qué sucede con respecto a eso. Vámonos a la pausa del tercer tema del gobierno del domingo en 30 segundos, ya volvemos. Estimados miembros del gobierno del domingo, es la cuarta ocasión que escribo a este programa y la última, pues ya me cansé de que no me den mi derecho a expresarme. La última sí es verdad que esta es la última. La verdad que como joven y preparado que según su currículo que está en su página web el señor Mon, es una vergüenza que no se den cuenta que le está dando pantalla a los de extrema izquierda con quien él dice no coincidir. ¿Cómo puede ser que tenga una relación de amistad con quienes critica traicionando su propia forma de pensar al permitirle a esta gente estar en el programa? Qué vergüenza, dice Julio Alberto Álvarez, a quien yo le digo cómo puede ser Julio Alberto que nos escriba eso. Pero en fin, señores del gobierno del domingo, dice, yo aspiro muy sinceramente que este programa no salga más al aire, pues solo sirve como plataforma para hacer creer al público que este gobierno comete errores cuando la actual administración es lo más cercano a la perfección. Alguien dentro del gobierno debería controlar, por ejemplo, los correos que se publican en el programa o los mensajes que salen en la franja durante el mismo para que estos no sean atentatorios contra el Estado y quien conduzca el programa sea, por ejemplo, alguien de Ecuador TV para garantizar preguntas con justicia sobre el presidente. Con la nueva consulta se les acabó la fiesta, dice Jorge Galarza, a quien hoy le cumplimos su sueño. Ya volvemos después de 30 segundos.